llamados a ser santos. He estado meditando en esta palabra y me he dado cuenta la importancia de que nosotros vivamos una vida consagrada para Dios. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios, que nosotros vivamos una vida consagrada para Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 4:7. Mira lo que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a que seamos santos. Escucha bien. Segunda de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a que vivamos pecando, sino a que seamos santos. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. El apóstol Pablo nos revela cuál es el anhelo y el deseo de Dios para los hijos que han aceptado a Cristo en su corazón. Para aquellos que un día reconocieron a Cristo en su corazón, Pablo nos revela cuál es el anhelo, cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y es que Pablo nos revela que el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros seamos santos. Pablo dice que Dios no nos llamó del mundo a su presencia para que nosotros siguiéramos en el mismo estilo de vida que vivíamos antes. Pablo dice, Dios no nos llamó a que siguiéramos pecando. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 4:7, si no, dice, a que seamos santos. Es decir, que si Dios nos llamó, nos rescató del pecado, la intención de Dios es que nosotros vivamos una vida consagrada, que vivamos una vida santa. La palabra amén, santo, significa separado para Dios, separado de las cosas del mundo, separado amén para Dios, para un llamado, para un propósito. Tú como hijo de Dios debes de entender que Dios tiene un propósito contigo. Por eso Él quiere que nosotros como hijos de Dios nos consagremos y que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la inmundicia. Porque el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 4:7 nos revela cuál es la voluntad de Dios para los hijos, para nosotros que hemos aceptado a Cristo. Todo aquel que un día aceptó a Cristo en su corazón, esta es la voluntad de Dios que Pablo revela para nosotros. Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios para que sigamos pecando, sino para que seamos santos. Escucha bien, el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo nos revela en 2 de Tesalonicenses 4:3, mira lo que dice, pues la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos consagremos, nos santifiquemos delante de su presencia. Mira, si hay algo que el diablo nunca va a querer que nosotros hagamos, es que nos santifiquemos, es que nos consagremos, es que nos limpiemos, porque Satanás conoce lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en Hebreos, amén, 12:14, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 13:14 dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén, tú no verás a Dios porque nosotros digamos que somos hijos de Dios. Nosotros veremos a Dios si vivimos una vida en santidad, si vivimos una vida en consagración. Por eso el diablo lo que nunca va a querer es que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos de la inmundicia. Nosotros debemos, amén, de consagrarnos, de santificarnos, de vivir una vida apartada del pecado, amén, y consagrándonos para Dios. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7, Dios le dijo a Israel y Dios le revela la voluntad para este pueblo. Le dice, tú eres un pueblo santo. Un pueblo, le dice, no como las demás naciones, porque tú eres un pueblo especial. Escucha bien, lo que a ti y a mí nos hace especial para Dios es que nosotros seamos un pueblo santo, que tú seas un hombre, gloria sea al Señor, un hombre y una mujer santo y santa delante de su presencia. A lo mejor tú me dirás, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta, pero por eso la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dando a entender que tú no puedes santificarte, tú no puedes ser santo si no tienes una relación con Dios. Por eso la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nadie puede tener una vida limpia, una vida santa delante de la presencia de Dios si no se consagra, si no tiene una relación con Dios. Lo que te va a llevar a vivir una vida limpia, una vida recta delante de la presencia de Dios es que tú tengas una relación con Dios constantemente. ¿Cómo tú puedes vivir una vida santa delante de Dios? Número 1, apartándonos del pecado. Número 2, teniendo una relación con Dios todos los días, constantemente. La Biblia dice, amén, en 2 de Timoteo capítulo 2, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, que Dios quiere que si nosotros
lo invocamos su nombre, Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos de todo aquello que le ofende a Dios. Escucha bien, Dios ama al pecador, pero Él no ama el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pablo dice que debemos de perfeccionar. La Biblia dice en la carta de los Corintios que debemos de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Cuando tú andas en temor de Dios, guardándote para Dios, la santidad de Dios se va perfeccionando en tu vida. Porque cuando tú tienes temor de Dios, te alejas del pecado, no haces lo malo, nos apartamos de aquellos que nos puede contaminar. Recuerda que el diablo sabe que una persona nunca va a ver a Dios si no se guarda en santidad. Por eso Pablo nos revela que el llamado que Dios nos hace es que seamos santos. Por eso es el tema que en esta hora yo quiero compartirte. Llamados a ser santos. Ese es el anhelo. Ese es el deseo de Dios para nosotros como sus hijos. Que nosotros seamos santos. Pablo dice que Dios no nos llamó para que siguiéramos pecando. Si Dios te llamó de las tinieblas, si Dios te llamó del mundo, si Dios te llamó del estilo de vida que vivíamos antes, Pablo dice que la intención con la cual Dios nos hizo, lo hizo para que seamos santos. O sea, Dios nos separó. Por eso la palabra santo significa separado para Dios, apartado del mundo y consagrado para un propósito. Cuando Dios llamó a Jeremías, en Jeremías 1:4 le dijo: antes que naciese te conocí, te santifiqué, te separé del mundo para mí y te di por profeta a las naciones. Por eso la palabra santo significa separado para Dios, separado para un propósito, separado para una misión. Tú eres un hijo de Dios. Y tú como hijo de Dios, Dios te separó para un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Por eso el llamado de Dios es a que nosotros seamos santos. Porque Dios no nos puede usar si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no nos consagramos del pecado. Por eso Pablo dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. O sea, ese es el anhelo de Dios. Pablo revela en 2 Tesalonicenses 4:3. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. O sea, Dios quiere, ¿por qué Dios quiere que tú seas santo delante de su presencia? Porque Él tiene un propósito contigo. Él te llamó para cosas grandes. Él te llamó para que heredes una vida eterna. Por eso Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, si no hay santificación en nuestra vida, Él no puede cumplir el propósito que tiene en nosotros. Por eso Pablo nos revela que el llamado de Dios a nosotros es a que seamos santos. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos revela en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. La santidad interior se va a reflejar en tu exterior. Entonces, Pablo nos revela que la santidad de Dios que Dios demanda sobre nosotros es una santidad completa, una santidad total, una consagración total. Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado, irreprensible. Amén, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice en primera carta de Juan 3:3, y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica, en Él se santifica, así como Él es puro. En Él se santifica, así como Él es santo. Es decir, que todo aquel que espera la venida de Cristo se santifica en Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:14 dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo no veré al Señor porque predico. Nadie verá al Señor porque sea pastor. Nadie verá al Señor porque sea evangelista. Nadie verá al Señor porque vaya a una iglesia. El único que va a ver al Señor es aquel que vive en santidad. Por eso el diablo nunca va a querer que tú y yo vivamos una vida en santidad. Una vida, cuando hablo de santidad, hablo de limpieza, hablo de santificación, hablo de separarse del pecado y separarse para Dios. Hablo de no contaminarse como Daniel. La Biblia dice en el libro de Daniel 1:8 que Daniel, cuando llegó a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Escucha bien, Daniel era un joven, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Y hoy Dios quiere que nosotros como hijos de Dios no nos contaminemos al igual que Daniel. En aquella nación de Babilonia, la comida que daban era sacrificado, amén, a los ídolos. Y Daniel sabía que Dios no le gustaba que ellos comieran comida sacrificada a otros dioses que ellos tenían en Babilonia. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
¿Sabe qué es lo más grande de Daniel? Que a Daniel nadie le dijo no te contamines. Él propuso en su corazón no contaminarse porque él sabía que a Dios no le gustaba, a lo mejor él se fuera a contaminar en Babilonia. Daniel propuso en su corazón, no se contaminó con aquella comida que había en Babilonia, no se contaminó con los ídolos, no se contaminó con la idolatría. A lo mejor nosotros no es con ídolos, pero no nos podemos contaminar con las cosas de este mundo. Este mundo puede representar Babilonia, donde hay pecado, donde hay inmundicia. El pecado contamina el corazón. El pecado te hace ser inmundo. El pecado te hace, gloria sea al Señor, te ensucia espiritualmente. Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. El primer llamado de todo hombre de Dios, de todo hijo de Dios. El primer llamado de todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Escucha bien, no es predicar, no es cantar, es santificarse. Escucha bien, porque de nada sirve que yo predique si no me santifico. De nada sirve que yo sea pastor si no me santifico. De nada sirve que tú puedas ser evangelista o puedas ser adorador si no te santificas. El primer llamado de Dios es a ser santos. Ese es el primer llamado. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, nuestro primer llamado es a vivir una vida en santidad. Porque recuerda, Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Segunda de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que no vivamos en el pecado. La voluntad de Dios es que seamos santos. Por eso, amén, la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, y estas palabras salieron del propio Cristo en el libro de Mateo capítulo 7, tú puedes escudriñar las escrituras y te darás cuenta que estas palabras están escritas en Mateo 7. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice Señor, no el que predica, no el que canta, no el que dice que es hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Y según de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Te das cuenta que lo que a Dios le agrada es que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. A lo mejor tú me dirás, hermano, nadie es perfecto, nadie es santo, pero Jesús nos enseña cuál es la clave para que nosotros estemos constantemente en una santificación. Jesús dijo en el libro de San Juan 17:17, dijo, Padre, cuando él ora por sus discípulos, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que uno de los puntos claves que te va a llevar a santificarte, a vivir una vida limpia delante de Dios, es que tengas contacto con su palabra, es que tengas una relación con Dios. Nadie puede vivir una vida santa, una vida limpia, si no tiene una relación establecida con Dios. Por eso Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Él dice, ve, tu palabra es verdad. Es decir, que tú y yo no somos santos, pero nos podemos santificar cuando estamos conectados a la fuente correcta que es Cristo Jesús. Recuerda que tú y yo estamos llenos de errores, estamos llenos de debilidades. Somos débiles, rápidamente caemos en el pecado, pero Jesús nos revela cuál es la clave para que tú puedas vivir una vida santa. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que Cristo nos manda que vivamos una vida santa delante de Dios, pero a través de una relación con Dios. Ninguna persona puede vivir una vida santa y recta delante de la presencia de Dios si no tiene una relación con Dios, porque quien te santifica es Dios. Cuando tú te acercas a Dios en oración, Él te limpia, Él te santifica, Él te quita todo pecado, Él te quita todo lo que no le agrada. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. San Juan 17:17, Él dijo, tu palabra es verdad. Es decir, que uno de los principios clave que nos va a ayudar a santificarnos es cuando nosotros tenemos contacto con la palabra, porque su palabra te santifica. La Biblia dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra te limpia, su palabra limpia tu mente, limpia tu corazón, su palabra te da vida.
Su palabra te da paz. Su palabra, escucha bien, te da vida. Jesús dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que la clave que Cristo nos da para que nosotros vivamos una vida consagrada delante de su presencia es que Él quiere que diariamente tengamos contacto con Dios y con su palabra. Jesucristo dijo en el libro de San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que esto es constantemente tener una relación con Dios. Todos los días Dios quiere que tú tengas una relación con Dios, porque a través de la relación que tú tienes con Dios, Él te santifica, Él te va limpiando. Jesús dijo en el libro de San Juan 15:3, Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escucha bien, San Juan 15:3. Jesús les dijo a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Su palabra te limpia, su palabra te santifica. Por eso Él dice en San Juan 17:17, límpialos, dice, santifícalos en tu verdad. Él dice, ve, tu palabra es la verdad. Es decir, que lo que te santifica y lo que te va a ayudar a vivir una vida santa es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en la carta de los Corintios, él dice que la santidad de Dios se perfecciona en el temor. Cuando tú andas en temor, andas en santidad. Porque una persona que tiene temor no se contamina del pecado. La Biblia dice que el temor de Dios es aborrecer el mal, es aborrecer el pecado. Ese es el temor de Dios. Cuando tú tienes temor, la evidencia de que tú y yo somos santos y tenemos temor es que cuando tú miras el pecado lo aborreces. Una persona que tiene temor de Dios aborrece el pecado, no le gusta lo malo, no se goza de la injusticia, no se goza en el pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes temor de Dios. Entonces la Biblia dice que la santidad, la limpieza de tu alma y de tu espíritu y de tu cuerpo se perfecciona cuando tú andas en temor. Por eso el libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Escucha bien. Cuando tú andas en temor, tú andas en santidad, porque el temor te hace que no te contamines con el pecado. El temor te hace que aborrezcas el pecado. Incluso ese es el temor de Dios. Dice que aborrezcas el pecado, que aborrezcas el mal. Eso es tener temor a Dios. Tener temor a Dios es que cuando tú mires algo malo, no lo vas a hacer, aborreces el mal. La Biblia dice que Dios aborrece lo malo, pero Él ama lo bueno. Cuando una persona tiene temor, una de las características, uno de los puntos que tú vas a ver en él o en ella es que él aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no le agrada a Dios. El pecado, Dios nunca se ha relacionado con el pecado. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, en el libro de Génesis capítulo 3, la Biblia dice que cuando ellos pecaron, Dios los desechó del huerto. ¿Por qué? Porque el pecado corta la relación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre peca, el pecado corta la relación que tú tienes con Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios los desechó fuera del huerto. ¿Por qué? Porque se cortó una relación de padre a hijo. Cuando Adán desobedece, cuando Adán peca, no solamente, escucha bien, no solamente ellos pecaron, no solamente desobedecieron, sino que se cortó una relación de padre a hijo. Eso es lo que pasa cada vez que tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pecamos y no vivimos una vida en santidad, el pecado es lo que hace que corta tu relación entre Dios y tú. Eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. La Biblia dice que inmediatamente Dios los desechó del huerto y aquella pareja que hablaban con Dios comenzaron a cortar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado corta la relación que tú tienes con Dios. Por eso el diablo va a querer que tú peques. Porque el diablo sabe que cuando tú vives una vida en pecado, cuando tú y yo pecamos, Satanás reconoce que ese pecado va a cortar la relación que tú tienes con Dios. Por eso el llamado de Dios a través de este mensaje es llamados a ser santos, llamados a tratar de forzarnos de vivir una vida en santidad. Porque la Biblia dice, Hebreos 13:14, sin paz y sin santidad nadie, escucha bien, nadie verá al Señor sin una vida limpia. Nadie verá al Señor sin un corazón limpio. Nadie verá al Señor sin una vida en santidad. Por eso el salmista David decía, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en lugar de tu morada? El limpio de manos y puro de corazón. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de santidad.
hablamos de consagración, hablamos de separación, hablamos de santificación. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, los de limpio corazón, van a ver a Dios. ¿Cuál sería lo contrario? Que los que tienen un corazón sucio no pueden ver a Dios, a no ser que ellos limpien su corazón. Por eso el salmista David decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, porque David le estaba clamando a Dios por santidad. Cuando el salmista David pecó, él le ora a Dios para que Dios le dé santidad, para que Dios lo santifique. Le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva mis pensamientos, renueva mi espíritu. David sabía que Dios le agrada la santidad. Si hay algo que Dios en este tiempo nos demanda, es que nosotros vivamos una vida santa, que vivamos una vida lejos del pecado, que vivamos una vida en consagración como Noé. Noé, dice la Biblia en el libro de Génesis 5, en el libro de Génesis 5, 6, la Biblia dice que la maldad era mucha. Génesis 6, la Biblia dice que la tierra estaba llena de maldad, pero había un hombre llamado Noé que caminaba con Dios. La Biblia dice que en el libro de Génesis 6, 5, que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice la Biblia que a Dios le dolió en el corazón cuando miró que había mucha maldad en la tierra. Pero ¿sabes qué? Había un hombre llamado Noé que dice la Biblia que caminaba con Dios, que aunque otros vivían en inmundicia, Noé se guardaba en santidad. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6 del 5 en adelante, la Biblia dice que la tierra estaba llena de maldad. Todos los pensamientos del corazón del hombre era de continuamente al pecado, hacer lo malo. Mira, no había santidad en la mente, ellos no había santidad en el corazón, pero la Biblia dice que había un hombre llamado Noé, que escucha bien, había un hombre llamado Noé que no se contaminó, que aunque otros se dañaban, él no se dañó. Noé se guardó en santidad en medio de una generación que no se guardó en santidad. Dios quiere una generación como Noé, que aunque todo este mundo esté lleno de pecado, tú digas, yo me voy a guardar para Dios, yo me voy a apartar del pecado, yo me voy a santificar, yo voy a vivir una vida recta delante de su presencia como Noé. La familia de Noé y Noé estaba rodeado de una generación llena de maldad, donde había mucho pecado, pero me llama la atención, había un hombre, dice la Biblia, Génesis 6:9, Noé, varón perfecto, con Dios caminó Noé en medio de una generación que no amaba a Dios, en medio de una generación que no se consagraba para Dios. Había un hombre que caminaba con Dios, había un hombre, amén, que amaba a Dios, había un hombre caminando en santidad, había un hombre que no se contaminaba con el pecado, llamado Noé. Mira, si Noé pudo guardarse para Dios en medio de una generación que había mucho pecado, tú y yo también podemos guardarnos para Dios. Tú y yo también podemos guardarnos para Dios. Noé se guardó para Dios en aquel lugar donde había mucho pecado, donde había mucha maldad, donde no había consagración. Noé caminó con Dios donde no era fácil caminar con Dios. Caminar con Dios donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucha tentación, como en este tiempo que estamos viviendo, no es fácil. Pero Noé se pudo guardar para Dios, a pesar que toda aquella generación que le rodeaba no caminaba con Dios, ni mucho menos caminaba en santidad. Pero dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La Biblia dice, con Dios caminó Noé. Ahí está la clave. Si tú y yo queremos vivir una vida santa y recta delante de Dios, debemos de caminar con Dios. Debemos de guardarnos para Dios, debemos de caminar con Dios, debemos de amarlo a Él, debemos de separarlo del pecado. Noé, él pudo contaminarse con el pecado de aquella generación, pero no. Noé, dice la Biblia, que era un varón perfecto, que con Dios caminaba Noé. Mira, en medio del pecado, en medio de aquella generación que estaba llena de maldad, Noé no se contaminó. Noé se guardó para Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nos guardemos. Mira, los tiempos que estamos viviendo hoy en este tiempo son tiempos peligrosos. La Biblia dice que como en los días de Noé, Jesús dijo en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 24:37, Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en los días de Noé? La Biblia dice que aquella generación se había olvidado de Dios. La Biblia dice que aquella generación, los pensamientos de aquella generación, en el libro de Génesis 6, del 5 en adelante, la Biblia dice que la generación de los días de Noé, dice la Biblia que era de continuamente al mal, a pecar contra Dios. La tierra estaba corrompida. Jesús dijo, como en los días de Noé, donde la tierra estaba corrompida, donde la gente se había olvidado de Dios, donde la gente, amén, quería hacer el pecado, donde la tierra estaba llena de maldad. Jesús dijo,
así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo te invito a que esta palabra se las puedas compartir a alguien, compártesela a alguien, compártesela a algún amigo, compártesela a alguien que tú sepas que esta palabra la necesita. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sin paz y que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la santidad en nuestro corazón, la santidad completa, amén, es de mucha importancia dentro de nosotros. Necesitamos tener santidad en nuestro corazón. Necesitamos tener una santidad completa, amén, interior y exterior. Recuerda, la santidad interior se va a reflejar exteriormente, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu interior, alma interior, cuerpo exterior, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo interior es lo que no se ve. Lo interior está hablando de tu espíritu. Lo interior está hablando de tu alma. Lo exterior está hablando de tu cuerpo. Jesús, Dios demanda santidad sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu interior, alma interior, cuerpo exterior, que es lo que se ve. Lo interior es lo que no se ve, es tu espíritu. Lo interior es tu alma que no se ve. Lo exterior es el cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensiblemente en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad que Dios demanda bíblicamente es una santidad completa. Santidad en el espíritu, santidad en el alma y santidad en el cuerpo. Escucha bien, la santidad de Dios es completa. Esa es la santidad que agrada a Dios. Una santidad completa. Una santidad que se refleje en el interior y que se refleje en el exterior. Escucha bien, la santidad que haya en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, se va a reflejar en tu exterior. Recuerda que Jesús dijo, de la abundancia del interior, que es del corazón, habla la boca. Toda santidad que hay dentro de tu corazón, la gente la va a ver manifestada por fuera. Entonces, la santidad genuina comienza en tu interior. La verdadera santidad comienza en la mente. La verdadera santidad comienza de adentro hacia afuera. Jesús dijo en el libro de Mateo, amén, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, Jesús habló que el vaso, hablando de nosotros, el vaso primero se limpia por dentro y luego, gloria a Dios, se limpia por fuera. Escucha bien. Toda santidad, todo cambio, toda pureza, toda santificación comienza por dentro. Comienza en tu espíritu, comienza en tu alma, comienza en tu mente, comienza en tu corazón. Comienza y para que se refleje en tu exterior. Lo que tú tengas en tu interior se va a reflejar en tu exterior. Entonces Jesús dijo que el vaso primero, Jesús puso por ejemplo un vaso refiriéndose a nosotros. Jesús dijo que el vaso primero se limpia por dentro. O sea, la primer santificación, la verdadera santidad de donde nace, tiene que ser del corazón. Toda santidad genuina, escucha bien, la verdadera santidad genuina, la verdadera, nace del corazón, del espíritu, del alma. Y esa santidad interior se refleja en tu exterior. No puedes tener santidad exterior sin antes no tienes una santidad interior. Escucha bien, porque la verdadera santidad comienza con tus pensamientos. Por eso amén, uno de las vestiduras del sacerdote era que en su frente tenía una diadema de oro, decía santidad Jehová, dando a entender que la verdadera santidad comienza desde tus pensamientos, desde tu corazón, de tu espíritu, de tu alma, para que se refleje en tu interior. Escucha bien, la santidad que agrada a Dios es la santidad completa. Escucha bien, esa es la santidad que demanda a Dios, una santidad completa, espíritu. 1 Tesalonicenses, tú lo puedes buscar, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, está hablando de tu interior, alma, está hablando de tu interior, cuerpo, está hablando de tu exterior. En tu espíritu te ve Dios, escucha bien, la santidad que hay en tu espíritu, que hay en tu alma, la ve Dios. Esa santidad no la ve la gente, la santidad exterior es la que ve la gente. O sea, Dios quiere que Él te pueda ver en santidad por dentro, pero que también la gente pueda ver esa santidad interior, que la pueda ver en tu exterior. La gente puede ver tu santidad a través de lo que mira. La santidad interior la gente no la puede ver. Dios no puede ver la santidad que tienes en tu espíritu. Dios no puede ver la santidad que tienes en tu alma. Dios sí la puede ver. Cuando Dios quiere santidad exterior es porque la gente tiene que ver la santidad interior que Dios está haciendo y la vas a reflejar a través, escucha bien, de tu exterior. Por eso Dios nos llama. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo.
Esta es una palabra muy poderosa. Según de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a que sigamos pecando. Mira lo que dice, sino a que seamos santos. Escucha bien. Según de Tesalonicenses 4:7, tú lo puedes apuntar. Según de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a que vivamos pecando, sino a que seamos santos. Ese es el deseo. El apóstol Pablo nos revela cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Pablo dice, Dios no los ha llamado para que vivan pecando como eran antes. Pablo dice, ve, Dios los ha llamado para que sean santos, para que se santifiquen, para que continuamente tengan un contacto diario con la palabra. Recuerda, cómo, ahora, aquí viene lo bueno, ¿cómo te santificas? Si Dios demanda santidad, si el primer llamado que Dios le hace a todo hijo de Dios que aceptó a Cristo es santidad. Ahora, ¿cómo me santifico? ¿Cómo yo puedo vivir una vida santificada, consagrada, una vida agradable? Porque la vida que agrada a Dios es la vida de santidad. La vida que me va a llevar a ver a Dios es la vida de santidad. La Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie, escucha bien, nadie. Y cuando dice nadie se refiere a pastor, evangelista, diácono, miembro, apóstol, profeta, quien sea. Pero si no hay santidad, por encima del título que tenga, nadie va a ver a Dios, independientemente del título que tenga, sea pastor, evangelista, etcétera. No importa quiénes nosotros seamos, si no hay santidad, la Biblia dice que nadie, escucha bien, nadie verá al Señor. Puede ser el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el diácono, quien sea. Pero si hemos aceptado a Cristo y no hay santidad en nuestro corazón, la Biblia dice, nadie verá al Señor. La Biblia dice en Isaías que este camino será llamado camino de santidad. Ahora, ¿cómo yo vivo una vida consagrada, limpia, recta delante de Dios? ¿Cómo me santifico? El llamado de Dios a ser santo, ese es el tema, llamados a ser santo. Ahora, ¿cómo me santifico? ¿Cómo me consagro? ¿Cómo puedo vivir una vida agradable delante de Dios? Jesús dijo en San Juan 17:17, esta es una palabra muy poderosa. San Juan 17:17, Jesús nos enseña una de las claves que nos va a ayudar mucho, escucha bien, a vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Jesús dijo en San Juan 17:17, mire lo que sigue diciendo, santifícalos, dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo tú te puedes santificar? A través de su palabra, teniendo contacto, leyendo la Biblia, teniendo una relación con Dios. Recuerda, nadie puede santificarse si no establece una relación con Dios constantemente. Porque quien te santifica es Dios. Yo no puedo santificarme si no tengo una relación con Dios. Porque ¿quién me va a limpiar? ¿Quién te va a limpiar? Si el único que nos limpia es Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Él te limpia, Él te santifica. Entre más tiempo tú pasas con Dios, más Él te santifica, más Él te limpia, más Él te consagra. Por eso la clave es establecer una relación diaria con Dios y apartarnos del pecado. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, apártese de toda iniquidad. Escucha bien, todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, Dios dice, si tú me buscas en oración, tienes que apartarte del pecado, dando a entender que Dios quiere a alguien que se acerque a Él, amén, pero que se aparte del pecado, porque Dios me puede limpiar. Pero ¿de qué sirve que yo vaya nuevamente al pecado? Dios dice, si me invocas, apártate del pecado, apártate de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos santos para Él poder cumplir el propósito en nuestra vida. Mira, la vida eterna que Dios quiere darte viene a través de una vida de consagración, a través de una vida de santidad, de una vida, gloria sea al Señor, de pureza, de consagración. Cuando hablamos de santidad, hablamos de limpios, hablamos de limpieza. Por ejemplo, ¿cómo tú te limpias exteriormente? ¿Cómo tú te limpias exteriormente? Físicamente, ¿cómo tú te limpias? Cuando tú te bañas. ¿Qué pasa si tú estás trabajando en un trabajo que lleva muchos días, en un trabajo pesado? ¿Y qué pasa si tú dejas de bañarte una semana? Te garantizo que cuando tú te pongas una ropa blanca, se te va a ensuciar porque no te estás bañando. Entonces, lo mismo es la limpieza espiritual. Cuando nosotros dejamos de tener contacto con Dios, nuestra alma comienza a ensuciarse, comienza a entrar el pecado, comienza a entrar la inmundicia, comienza a entrar todo lo que a Dios no le agrada. Por eso, diariamente, para tener una vida santa y consagrada delante de la presencia de Dios, tenemos que tener diario un contacto con Dios y con su palabra. De esa manera, escucha bien, de esa manera podemos vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. De esa es la única manera que tú puedes limpiarte. Escucha bien, porque si tú y yo
estamos trabajando y no nos bañamos 2 días, nuestro cuerpo se va ensuciando. Amén. Nuestro cuerpo comienza a pegarse sucio. Por eso debemos de bañarnos constantemente. Lo mismo es espiritualmente. Cuando tú dejas de buscar a Dios, tu alma, tu corazón se va contaminando con el pecado, tu mente se va ensuciando, tu corazón se va ensuciando. Pero cuando tú vas a la fuente, que es Dios, es agua viva que te limpia. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Escucha bien, la palabra es quien te limpia. La palabra es como el agua. Cuando tú estás sucio, ¿qué tú haces cuando vienes del trabajo? Tú vas y te bañas porque esa agua te limpia. ¿Y cómo tú te sientes después de que te bañas? Te sientes limpio. Te pones una ropa blanca y no la ensucias. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está limpio. Ahora, si tú te pones una ropa blanca, anduviste trabajando y no te bañaste y a lo mejor y te la pones, toda la suciedad de tu cuerpo se va a ver en la ropa. ¿Por qué? Porque no te has limpiado. Su palabra es como el agua. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra es como el agua. Así como el agua te limpia físicamente todos los días que tú te bañas, así la palabra de Dios te limpia y te santifica, te mantiene santo y puro delante de la presencia de Dios cuando tú estableces una relación diaria con Dios y con su palabra. Hoy Dios quiere que tú y yo comencemos a establecer una vida, amén, en santidad, una vida de relación con Dios, una vida de relación con su palabra. Así como tú te bañas todos los días físicamente, así Dios quiere que tengas una relación con Él todos los días de tu vida. Estoy seguro que todos los días tú te bañas. ¿Por qué? Porque tú sientes que cuando no te bañas, tú te sientes diferente, te sientes que hay sucio en tu cuerpo, te sientes que no te sientes bien, no puedes dormir. Cuando sales a un lugar sientes que sueltas mal olor. Lo mismo es espiritualmente. Cuando tú ya no tienes relación con Dios, amén, el pecado comienza a enseñorearse de nosotros. Comenzamos a ensuciarnos, comenzamos, amén, a llenarnos de inmundicia. Escucha bien, cuando tú sales a un lugar, escucha bien, cuando tú sales a un lugar, te pones un traje, una ropa blanca, te pones una ropa, de tanto que tú caminas en el camino, esa ropa se va ensuciando. ¿Por qué? Porque hay sucio alrededor que se le va pegando a tu ropa. Este mundo está lleno de pecado. Cuando tú sales de tu casa, cuando tú sales y vas a un lugar, amén, este mundo, tu mente se va contaminando a través de lo que tú vas viendo, a través de lo que vas escuchando. Y cuando vuelves a venir a tu casa, necesitas volver a establecer una vida de oración. Necesitas volver a bañarte con su palabra. Necesitas volver a ser limpio con su palabra. Así como tú sales y esa ropa se ensucia físicamente, cuando saliste a algún lugar, esa ropa se ensucia y tú tienes que lavarla porque se ensució. Lo mismo es tu mente y tu corazón cuando andas caminando en este mundo. Cuando tú vas a la tienda, vas al supermercado, en este mundo hay pecado. Por eso tú necesitas tener una relación con Dios constantemente, porque tu mente se va ensuciando, no físicamente, sino con lo que estás viendo, sino con lo que escuchas, sino con lo que hablas. Tu espíritu, tu alma se va ensuciando. Necesitamos tener una vida de santidad delante de la presencia de Dios. Dios llamó a Jeremías y le dijo, antes que nacieses, te conocí. Mira lo que le dijo, y te santifiqué. Por eso la palabra santo significa separado para Dios, apartarse del mundo para una obra que Dios ha llamado. Por eso la palabra santo significa apartarse del mundo para Dios. Entonces, ¿cómo me santifico? Teniendo contacto con su palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. San Juan 15:3. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios